Vamos a hablar un poco de lo que está pasando a nivel nacional y a nivel local, porque esto es como, digamos, una cascada, una agua que va bajando hacia lo más bajito, y empezó a nivel nacional con el tema de la coparticipación, toda esta discusión que hay entre el presidente y los gobernadores, la reducción de partidas y todo esto, y los gobernadores viendo a ver cómo hacen para cubrir los costos, decir, bueno, y si le subo el boleto colectivo a la gente y la gente se me va a enojar totalmente o no lo va a poder pagar directamente, y se quiebran los sistemas económicos y dicen, bueno, y le voy a tener que recortar el dinero que le paso a los intendentes también de coparticipación, porque la provincia recibe coparticipación nacional y coparticipa a su vez a los municipios. Entonces vamos a empezar a dialogar con los distintos intendentes para ver cómo ven este tema también, porque hay que manejar un municipio. Los municipios poca guita pueden producir por sí solos, más allá de cobrar los impuestos que cobran al comercio y a los ciudadanos. Tenemos en línea a Marcos Calvente, que es el intendente del departamento Guaymallén, para charlar con él. Marcos, ¿cómo le va? Buen día. Antonio y Nimsi lo saludan. Buen día, Antonio Ninchi, ¿cómo va? Muy bien, gracias por la entrevista. Muchas gracias por atendernos hoy feriado. Bueno, ¿cómo analiza usted toda esta situación que se está viviendo, todo este debate, ¿no? Que surgió, me parece, a partir de la ley Ómnibus, y tal vez estaba incipiente por ahí, pero se profundizó cuando hubo estas diferencias y la caída de la ley Ómnibus, y bueno, ahí empezó todo el debate más profundo con los gobernadores y la coparticipación. Y ahora, Cornejo revisando los números de la coparticipación hacia los departamentos. Bueno, yo analizo y visualizo todo este tema con mucha preocupación. Y también con mucha incertidumbre, porque hay poca definición al respecto. Si bien se visualiza un escenario muy complejo, porque las decisiones que se están tomando a nivel nacional respecto a algunos impuestos que son coparticipables, a eso hay que sumarle este enfriamiento abrupto que ha sufrido la economía, que a su vez impacta en una merma en la recaudación. Estas decisiones generan una menor bolsa de dinero a repartir entre las provincias, y a su vez ha tomado una decisión el Ejecutivo Provincial que también va en desmedro de la recaudación del departamento de Guaymallén. Igual ha dicho algo muy importante que es bueno dejarlo bien en claro, que la gran mayoría de los municipios, salvo excepciones muy puntuales, viven o recaudan sus fondos para dar respuesta frente a los vecinos a partir de la coparticipación. Si tuviésemos que establecer un porcentaje de qué incidencia tiene la coparticipación versus la recaudación propia, es decir, la recaudación de dinero que se genera a través de de las tasas comerciales o las tasas de la propiedad raíz, es 80-20. El 80% de los recursos que genera un municipio derivan de la coparticipación y el 20% son de la recaudación propia. Claro. Así que es bastante la incidencia que tiene la coparticipación. Entonces, si eso sufre un fuerte desmedro, eso es directo, impacta directamente en las arcas municipales, y el municipio de repente, de golpe y porrazo, cuenta con grandes porcentajes menos de dinero para dar respuesta a una gestión y a un año de gestión. Y es preocupante porque nosotros habíamos hecho un presupuesto al inicio de gestión y al inicio del año que contemplaba ciertas hipótesis que no solo que no se están cumpliendo, sino que la tendencia va en contrasentido a lo que se asumió. Así que hay que esperar definiciones para poder hacer un nuevo presupuesto municipal, una nueva estimación de alguna de las variables del presupuesto, para poder aquí planificar cómo salir a dar respuesta a las necesidades que tienen. Ahora, intendente, ¿cómo está la recaudación de su departamento? Digo, más allá de que el porcentaje es ínfimo, pero esa plata ustedes la necesitan mes a mes. Sí, ¿Cómo viene esa recaudación? Sí.
Todo recurso es necesario, máxime en estas condiciones, en estas situaciones. Decayendo, lo primero que se deja de pagar en este tipo de crisis, de situaciones, son los servicios o los impuestos que no generan un corte o la falta de provisión de un determinado servicio. Y entre ellos están las tasas municipales. Es lo primero que se deja de pagar cuando se ajusta, cuando hay una situación de crisis económica y las familias tienen que ajustar. Así que hay una merma importante en la recaudación. Y como bien vos decís, por más que sea el menor grado de incidencia, es plata con la cual se cuenta. Uh-huh. Bien, se habla de actualizar un coeficiente de equilibrio del desarrollo regional para coparticipar a los municipios, basado en el último censo y todo esto. ¿Es realmente equitativo esto? ¿Cómo lo ve? No es equitativo. En realidad no es que no sea equitativo el coeficiente, sino que la metodología con la cual se participan los fondos que llegan a la provincia es vieja, es obsoleta esa metodología y es injusta. Es vieja, es obsoleta, ¿por qué? Porque responde, hace décadas que se generó esa metodología y responde a otra lógica de respuesta de los municipios, de cuando eso podría ser esa metodología relativamente justa, cuando el municipio como un prestador de servicio ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Claro. Pero ahora los municipios prestan otros servicios y pasaron a ser esenciales, y son parte de lo que espera el vecino como prestación municipal. Entonces, es una metodología que no contempla este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Guaymallén es tierra de paso, o lugar de paso de grandes sectores rurales que atienden a población de distintos departamentos. Son los colectores que van a la planta de tratamiento de parámetros. Cuando hay un problema en esos colectores, es el municipio. Por supuesto, el ISAM se encarga de la parte específicamente que hace a la ingeniería sanitaria, pero después nosotros nos encargamos del resto. Entonces, cuando hay un problema en un colector que es útil para gran parte de la zona metropolitana, es el municipio con sus fondos que tienen que dar respuesta a ese problema. Así, hay un montón de frentes que no solo tienen que ver con la cantidad de habitantes que tiene el departamento, porque ese es el foco de esta metodología de repartición de fondos. Hace foco en la cantidad de habitantes de los departamentos. El 65% bien. Parte es directamente proporcional a la cantidad de habitantes. El 25% se reparte de forma proporcional a todos los municipios y el 10% restante se afecta por ese coeficiente, Antonio. Y ese es el coeficiente, ¿qué cambios se están generando ahora en la metodología? Y que se van a actualizar los datos censales, es decir, la cantidad de habitantes que tiene cada municipio va a impactar en la fórmula y eso va a generar un aumento para algunos y una disminución para otros. Y aparte está ese coeficiente de equilibrio que trata de contemplar algunas situaciones como las que les comento yo, pero se queda corto el coeficiente porque solo impacta en el 10%. Entonces, nuestra propuesta es que esa metodología está obsoleta, ya no sirve y que genera resultados injustos. Hace décadas que el departamento de Guaymallén recibe per cápita, es decir, por cantidad de habitantes, la menor cantidad de plata de la provincia de Mendoza. Por lejos, ¿no? Somos los que menos plata por habitante recibimos. Tan es así que la gestión de Julio Cobos, como presidente, agregó un artículo a la ley que nos pone como los peores, nos ponen en el mismo escalón a los 3 peores, es decir, que aumenta mejora un poco la situación de Guaymallén hasta llegar al anteúltimo. Dejamos de hacer los últimos para empezar a hacer junto a otros 2 municipios
últimos 3. Ajá. De ahí, en esa situación venimos hace años. Desde la, desde la gobernación de Cobos. Desde ese entonces, que se trató de mitigar un poco ese efecto. Antes éramos los últimos, ahora hace esa cantidad de años somos los penúltimos, juntos con otros 2 municipios. Ahora, para que a la gente le quede claro, ¿cómo influiría esto en la recaudación o quiénes se verían más beneficiados? Porque ahí hubo un contrapunto con Ulpiano Suárez de la ciudad de Mendoza y usted. Sí, los que se verían beneficiados, tiene dos respuestas a esa pregunta. Los que se verían beneficiados con estos cambios en la metodología de coparticipar los fondos, básicamente sería Luján y Maipú. Y se verían perjudicados, hay 2 grandes perdedores que son Guaymallén y Godoy Cruz. Y eso en números es algo importante, estamos hablando cerca de 1.000 millones de pesos que recibiríamos menos al año, y esos son varios contratos de obra pública. Yo con 1.000 millones de pesos hago 2 o 3 licitaciones importantes, así que no es un dato menor. Y después el intercambio de ideas o la situación que se generó con Capital, es que lo que yo digo es que está mala la metodología de repartición de fondos. Dejemos de ponerle parche a algo que funciona mal y pensemos, armemos una mesa de diálogo y de discusión y pensemos una metodología que sea más justa y que sea más moderna. Porque no le veo gollete yo seguir poniéndole parches a algo que viene funcionando mal. Claro. En definitiva, si hay un municipio que reclama fondos para ese municipio, yo sé que me va a sacar fondos a mí y a mis vecinos. Así que yo lo que pretendo es que avancemos hacia una metodología más justa y abandonemos los reclamos que tienen que ver con parchar injusticias de esta metodología antigua, vetusta e injusta, ¿no? Ahora, intendente, lo cambio un poquito de tema y tampoco tanto, acerca de una obra que usted tenía en mente, que es ampliar la parte del acceso, o sea, la parte del ingreso a la ciudad, y había tenido diálogos con quien actualmente es el titular de Vialidad, pero que el 20 de febrero tiene que dejar el cargo. ¿Sabe si lo que usted había planteado se va a plasmar a nivel nacional antes que Antus deje su cargo, o después esto es una discusión a largo plazo lo que ha solicitado para el acceso? Sí, no, está vigente lo que se firmó y lo que se consensuó con la jurisdicción local de Vialidad Nacional, porque se firmó un acta de acuerdo en la cual se plantea que se va a hacer un trabajo colaborativo para la elaboración de los proyectos que tienen que ver con la reingeniería del acceso. Así que sigue vigente eso, y eso nos da marco legal, la firma de ese acta y de ese convenio nos da un marco legal para nosotros poder avanzar con todos estos estudios, porque lo que queremos es hacer una reingeniería del acceso. Ahí hay un problema grave que se genera, por un lado, una falta de conectividad entre el norte y el sur del departamento. El acceso nos corta en 2, nos parte en 2 el departamento, el acceso este, ¿no? Después tenemos otro problema también con el acceso sur, pero no es tan complejo. El que nos está generando mucho perjuicio es la división que nos genera en el departamento el acceso este. Entonces queremos cicatrizar esa herida que que ha generado el acceso, y queremos darle conectividad norte-sur al departamento. Pero por otro lado está ese problema que mencionas vos, de que hay un estrangulamiento de la calzada, de las trochas de tránsito en el acceso, una vez que uno ingresa a la zona más urbana del departamento. Si uno viene por el este, pasa calle La Purísima, y llegando a Urquiza, de 3 carriles pasa a 2 carriles,
Sí. hasta pasar el shopping y ahí vuelve a tener 3 carriles. Entonces, donde se pasar arman 3 todos carriles, los choques, donde pasan todos los choques todos los días. Diarios, sí. es el lugar de mayor siniestralidad vial de la provincia de Mendoza, ese tramo del acceso. Hay que tener en cuenta que transitan 120.000 autos por día por ahí, entonces claro. tiene un gran flujo y hay un cuello de botella, y aparte la velocidad de tránsito es bastante alta, entonces es un punto de conflicto bastante álgido. Entonces se quieren resolver esos 2 problemas. Y hay 2 hipótesis o 2 planteos de solución. Una es una obra de máxima, que es bastante onerosa, bastante cara, que es levantar el acceso a la altura de la calle Urquiza y a la altura de la calle Avellaneda y Ascuénaga, levantarlo y generar cruces bajo nivel, ¿no? Entonces eso acompañado de generar una tercer trocha en ese tramo donde se estrangula el acceso. Eso va a mantener la configuración de autopista del acceso y nos va a resolver el problema de falta de conectividad. Ahora, esa es una obra que ronda los $15 millones. Claro. Y como todos sabemos y como hablábamos recién, estamos transitando un momento complejo desde lo económico. Sí, con un gobierno nacional que ha suspendido la obra pública nacional también. Exactamente. Que dice que no hay plata y que dice que cuando se tengan recursos no se van a invertir en infraestructura. Allá hay 2 definiciones fuertes ahí. Así que, dadas esas definiciones y ese contexto, estamos también pensando una obra de mínima que soluciona al menos una dimensión del problema, que es la de la falta de conectividad. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que estamos pensando? Y generar cruces a nivel, es decir, una rotonda con semáforos, así como hizo Anton en la ruta 40, en lo que es la costanera, y llegando al aeropuerto, que empezó a generar en cada uno de los cruces rotondas semaforizadas. Bueno, eso se podría hacer en estos 2 puntos, en calle Urquiza y en calle Avellaneda, Ascuénaga, generar una rotonda que permita el cruce y semáforos que bajen un poco la velocidad de tránsito para disminuir la cantidad de accidentes. Bien. Esa es una obra de mínima que se podría hacer en este contexto para resolver parcialmente un problema que viene de hace décadas. Sí. Marcos, para cerrar, porque se nos ha ido un poquito el tiempo, ¿piensan que el gobernador los va a llamar? ¿Quieren concretar un encuentro con el gobernador antes que salgan estos proyectos de ley hacia la legislatura para revisar el tema de coparticipación? Sí, mirá, nosotros desde la gestión de la Municipalidad de Guaymallén tenemos mucho diálogo con el gobernador y con los equipos de Hacienda que están trabajando en este tema, así que estamos en constante diálogo. Lo que está consensuado hasta el momento, y consenso que se dio en la reunión que se mantuvo hace una semana atrás en Casa de Gobierno, es que se va a avanzar con este cambio que ha decidido el Ejecutivo Provincial, y vamos a evaluar si se discute una nueva metodología o si se discute o no una nueva metodología de redistribución de fondos. Bien. En eso hemos quedado, y si esa es la decisión que se ha tomado de manera articulada entre la provincia y los municipios, la vamos a respetar, por supuesto. Bien. Marcos, te agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. No, gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén. Bueno, con posturas firmes, los intendentes, por más que pertenezcan al mismo partido político y todo, se dan cuenta cada uno, se plantan en defender las cuestiones de su municipio. Sí, lo